El retorno de Surovikin y la amenaza nuclear. Saludos cordiales a toda esa audiencia de qué hablan Geo. Les habla Rodolfo y como siempre les pido en esta mesa de análisis militar y geopolítico que mantengamos la guardia alta, el criterio frío, el espíritu templado a la marejada de desinformación que domina los medios corporativos. Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches. Hoy es viernes 24 de julio de 2026 y entramos en esta segunda edición de Emergencia de la Semana porque las últimas 48 horas han traído revelaciones de inteligencia, cambios en el alto mando del Kremlin y acontecimientos de combate directo en el teatro de operaciones europeo que terminarán de sepultar, yo diría, de manera definitiva las narrativas infantiles emitidas desde las cancillerías de Bruselas y Washington. Amigos, en la entrega de hoy vamos a cruzar 4 vectores de inteligencia estratégica y táctica de primerísimo nivel. En primer lugar, analizamos la advertencia de demoledora emitida por el coronel Douglas MacGregor y el coronel Daniel Davis en el espacio de análisis estratégico Deep Dive, donde revelamos la verdadera causa de la parálisis occidental y el aterrador riesgo de que las élites angloestadounidenses recurran a la escalada nuclear táctica ante la inminente derrota convencional. En segundo lugar, integremos la evaluación operativa del excomandante de la Marina Real Británica Steve Yarmy en su reciente conversación con Tucker Carlson, donde desmonta la invulnerabilidad de la OTAN y expone la vergonzosa realidad sobre la eficacia real del sistema antiaéreo Patriot. En tercer lugar, abordaremos la noticia que está sacudiendo a los estados mayores de la Alianza Atlántica. El regreso oficial al teatro de operaciones de Ucrania del general ruso Sergei Surovikin. El célebre general Armagedón, con la misión específica de cerrar la campaña del río Dnieper y finiquitar el frente de Odessa. Y en cuarto lugar, desglosaremos la ola de bombardeos hipersónicos diurnos ejecutados sobre Kiev justo cuando una delegación de ejecutivos del complejo militar industrial estadounidense Raytheon se encontraba en la capital ucraniana, junto al colapso total de la infraestructura portuaria en el Mar Negro. La conclusión que se deriva de este expediente, amigos, no es una opinión política ni un juicio de valor. Es una deducción basada en estricta física militar, economía de combustibles e historia doctrinal. La hegemonía unipolar ha perdido la capacidad de sostener dos guerras de desgaste en frentes simultáneos. Y cuando un imperio se descubre acorralado y sin reservas convencionales, la tentación de alterar las reglas del juego mediante la fuerza atómica se convierte en una amenaza directa para toda la humanidad. Hoy desarmamos la realidad sin anestesia y sin concesiones. Iniciemos con la advertencia de MacGregor y el riesgo nuclear. Y bueno, empecemos con nuestro recorrido forense, adentrándonos en la mesa de análisis estratégico que ha tenido lugar entre dos de las mentes militares, yo diría, más lúcidas y sin censura de Estados Unidos. El coronel retirado del ejército estadounidense Douglas MacGregor y el coronel Daniel Davis en el programa Deep Dive. MacGregor inicia su intervención poniendo el dedo en la llama sobre el origen de este desastre geopolítico global. La administración estadounidense cometió un error estratégico de proporciones históricas al asumir que podía utilizar el territorio y la población de Ucrania como un peón sacrificable para lograr la destrucción militar, económica y política de la Federación Rusa. El objetivo era retener la hegemonía unipolar estadounidense a cualquier precio. Sin embargo, ese cálculo falló estrepitosamente.
La base industrial de Rusia no solo colapsó bajo el régimen de sanciones, sino que se multiplicó por 4. Mientras tanto, en pleno desarrollo de la guerra de Europa del Este, estalló el Frente de Oriente Medio. Y debido a los compromisos políticos incrementales con el tramado de presión de Tel Aviv, Washington se vio arrastrado a una segunda conflagración regional de la que tampoco puede salir. Esto lo hemos venido diciendo acá, ¿no? Es interesante estar en sintonía con otras mentes, ¿verdad? Así que escuchen con atención el diagnóstico del coronel MacGregor sobre el vínculo entre ambos teatros de conflicto. Y citamos textualmente su análisis, palabras del coronel Douglas MacGregor. Cito. La administración estadounidense comenzó respaldando una guerra inútil, absurda y destructiva en Ucrania contra Rusia porque decidió que en Ucrania libraría la batalla por la retención de la hegemonía militar, política y financiera de Estados Unidos en el mundo. Eso ha fracasado. Mientras tanto, comenzó la guerra en Oriente Medio y no tuvieron más remedio que unirse a la guerra que Israel está librando contra sus vecinos. Ambos conflictos están umbilicalmente ligados. No vamos a revertir los acontecimientos ahora, no vamos a evitar que Irán sea exitoso en su estrategia de contención, ni vamos a evitar que los rusos aplasten lo que queda de Ucrania. Esos tiempos terminaron. Cierro la cita. Amigos, esta declaración de MacGregor es trascendental, pero lo que viene a continuación es lo que debe poner en alerta máxima a todos los centros de mando defensivos del mundo. MacGregor plantea un axioma militar peligroso. Cuando una potencia hegemónica agota sus recursos convencionales, cuando sus reservas de munición de 155 milímetros están vacías, cuando sus sistemas de defensa antiaérea son destruidos y no tiene tropas de infantería dispuestas a combatir sobre el terreno, la doctrina de desesperación impulsa a sus líderes a buscar una salida asimétrica. ¿Y cuál es esa salida? Las armas de destrucción masiva. MacGregor descarta categóricamente el uso de armas biológicas por una razón táctica elemental. Las bioguiadas son incontrolables. El viento y la mutación viral puede hacer que se vuelvan contra sus propias tropas con el mismo impacto devastador que sobre el enemigo. Las armas biológicas no ofrecen ningún control operativo sobre el terreno. Pero el armamento nuclear es una historia completamente diferente. MacGregor advierte que Israel posee un arsenal nuclear no declarado que sus doctrinas estratégicas como la conocida opción Samson, establecidas con claridad que si el Estado judío siente que su existencia militar o su viabilidad geopolítica colapsan de manera irrecuperable ante la red de resistencia liderada por Teherán, no dudarán en emplear ojivas nucleares tácticas. Y si Tel Aviv o sectores radicalizados dentro de la OTAN cruzan ese umbral atómico ante el derrumbe del frente ucraniano, el tablero mundial habrá cambiado para siempre. Ya no estamos hablando de una guerra de atrición regional, sino del umbral de la Tercera Guerra Mundial y de la aniquilación de los centros urbanos occidentales. ¿Mm? Algo que reflexionar, ¿no? Ahora bien, el retorno de Surovikin y la doctrina del Níper. Pasemos ahora al frente puramente táctico y a la noticia operativa más importante de las últimas semanas, que por cierto me preguntaban en comentarios y les decía yo que hay que esperar. Y bueno, esto es analizado al detalle por el coronel MacGregor y el coronel Daniel Davis. El regreso formal del general de la Fuerza Aérea Rusa, Sergei Surovikin, al mando de las operaciones decisivas en Ucrania. Para la audiencia que sigue este canal, el nombre Surovikin no requiere presentación, ¿verdad? Pero es fundamental contextualizar quién es este hombre y qué significa su retorno.
Bautizado por la prensa occidental como el general Armagedón, Surovikin fue el hombre que contó el mando de las fuerzas rusas en la fase más crítica de finales de 2022. Fue Surovikin quien tomó la decisión fría, calculada y sumamente impopular en su momento de evacuar la ciudad de Gerson en la orilla occidental del río de Dnieper. Ningún general occidental habría tenido la sobriedad militar de retirar 30.000 tropas con todo su equipamiento pesado a través de un río bajo fuego de HIMARS sin sufrir pérdidas catastróficas. Volar los puentes detrás de sí y consolidar una línea defensiva infranqueable en la orilla oriental. A partir de esa retirada estratégica, Surovikin diseñó y construyó la famosa línea Surovikin, una roja tridimensional de campos de minas profundos, fortificaciones de hormigón, foseados antitanque y zonas de fuego cruzado de artillería, que en el verano de 2023 destrozó de manera absoluta la tan cacareada contraofensiva de la OTAN, costándole a Ucrania más de 100.000 bajas y cientos de blindados occidentales en cuestión de semanas. Tras los acontecimientos del complot de Yevgeny Prigozhin y el grupo Wagner, Surovikin fue reasignado a África, donde realizó un trabajo impecable, reorganizando la arquitectura de seguridad rusa en el Sahel. Ya sabemos qué pasó en el Sahel, ¿no? Desplazando la presencia francesa del Níger, Mali y Burkina Faso. Pero hoy, en este 24 de julio de 2026, Surovikin ha regresado. ¿Y por qué regresa ahora? ¿Mm? El coronel Douglas MacGregor explica las diferencias fundamentales entre Surovikin y la visión tradicional del Estado Mayor terrestre. Surovikin es un oficial de la Fuerza Aérea. Entiende perfectamente que en la guerra moderna del siglo XXI la infantería no avanza a ciegas para luego pedir apoyo aéreo. La guerra moderna es conducida por la integración en tiempo real del C4ISR, inteligencia, vigilancia, reconocimiento satelital y de drones ligados directamente a plataformas de ataque masivos con misiles y aviación. Así pues, la llegada de Surovikin señala el fin definitivo de la etapa de guerra cautelosa o de avance lento por desgaste. Surovikin es un comandante que cree en la aplicación de la masa de fuego abrumadora para paralizar operativamente al enemigo antes de mover un solo tanque. MacGregor detalla cuáles son los tres objetivos estratégicos inmediatos que el Kremlin le ha encomendado a Surovikin. En primer lugar, cerrar definitivamente la bolsa de Kharkov, neutralizando las concentraciones de artillería y drones que Ucrania utiliza para hostigar las regiones fronterizas rusas. En segundo lugar, ejecute el estrangulamiento total del puerto de Odessa, cortando el acceso marítimo y logístico que le queda a Ucrania en el Mar Negro. Y en tercer lugar, la tarea operativa más ambiciosa: limpiar por completo de fuerzas ucranianas y de asesores de la OTAN todo el territorio de Ucrania situado al este del río Dnieper. MacGregor advierte que, a diferencia de las fases anteriores de la guerra donde Rusia dejó intactos los puentes ferroviarios y las carreteras sobre el río de Dnieper por razones de prudencia política o logística, o quién sabe, Surovikin no tendrá contemplaciones. Veremos la destrucción sistemática y metodológica de todos los puentes que cruzan el Dnieper, aislando por completo el ejército ucraniano atrapado en las fuerzas del Donbass, Slaviansk, Kramatorsk y Konstantinovka, y dejándolos sin munición, sin combustible y sin posibilidad de retirada. Y a mí me huele a que Surovikin ya está mandando y haciendo sus fechorías ya de un tiempo para atrás, ¿eh? Porque esto es lo que estamos viendo en los últimos 15 días, ¿sí o no? Y ayer contábamos 14, ¿no? Ya hoy estamos en el día 15 de estos ataques. Y pareciera muy similar la firma de Surovikin en todo esto. Digo, solo digo, quizás me equivoque. Y ahora pasemos a la advertencia de la Marina Real Británica.
Patriot al 3% y el apagón en Europa. Enganchemos esta inminente gran ofensiva de Surovikin con el desgarrador testimonio del excomandante de la Marina Real Británica, Steve Jarmy, en su reciente y comentada entrevista con Tucker Carlson. Steve Jarmy no es un analista de redes sociales ni un político de carrera en Bruselas. Es un veterano naval oficial británico que sirvió como jefe de guerra antiaérea de la flota en la Marina Real. Conoce la física de los misiles, los radares de intercepción y la logística militar mejor que nadie en las cúpulas del Ministerio de Defensa de Londres. Jeremy ha salido públicamente a calificar de fantasía suicida la postura del grupo del E3, Alemania, Francia y el Reino Unido. Cuando declara alegremente que sus sociedades deben prepararse para estar listas para una guerra abierta contra Rusia en el año 2030, Jeremy pregunta con ironía, ¿acaso creen que los rusos son idiotas? ¿Creen que Moscú se va a quedar de brazos sentado, cruzado de brazos durante 4 años viendo cómo la OTAN intenta rearmarse y construir fábricas de municiones? Si el E3 insiste en cruzar la línea roja de autorizar ataques con misiles de largo alcance y ojivas pesadas contra el territorio profundo de Rusia, Moscú responderá con ataques preventivos hipersónicos directos contra la infraestructura militar y energética en suelo europeo, a sabiendas que ni Europa ni Estados Unidos pueden contener estos ataques. No tienen cómo. Y aquí Steve Jeremy lanza una bomba técnica que los medios de comunicación occidentales ocultan desesperadamente. Ojo, que aquí de qué hablan Geo, ya hemos hablado de este estudio también. ¿Ok? No es que me quiera robar los créditos, pero de esto hicimos nuestra investigación y, y sí, hablamos de esto. Pues este señor, citando los rigurosos estudios matemáticos y radares del profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, Ted Postol, ¿te acuerdan? Hablamos de Ted Postol y de sus estudios. Pues Jeremy también revela la tasa de efectividad real del sistema de defensa aérea insignia de la OTAN, el Patriot PAC-3, de fabricación estadounidense. Apenas alcanza un 3% de efectividad en condiciones de combate saturado real. ¿Mm? Y frente a la tecnología de misiles hipersónicos rusos como el Zircon, el Kinsal o el Iskander-M, la capacidad de intercepción de los sistemas occidentales es de un 0% absoluto. Europa está completamente desprotegida desde el punto de vista aéreo. Jeremy advierte que si Rusia decide aplicar una respuesta quirúrgica contra Europa, no necesitará arrasar ciudades, bastará con destruir 2 o 3 nodos energéticos críticos. La gran terminal de procesamiento de gas natural licuado y petróleo en Rotterdam, Holanda, o las instalaciones petroquímicas de Milford Haven en el Reino Unido. Con solo inhabilitar esos 2 puntos, la economía de Europa Occidental queda paralizada en cuestión de 48 horas. Y esto nos lleva al segundo factor de colapso analizado por el excomandante de la Marina Real, la crisis estructural del diésel. Hace 4 años, en un arrebato de soberbia política, la Unión Europea decidió imponer sanciones al petróleo ruso y desvincularse del suministro de diésel ruso, el cual constituía el 40% de todo el consumo de combustible diésel del continente europeo. Steve Jeremy plantea una pregunta demoledora a los tecnócratas de Bruselas. ¿Alguien en la Comisión Europea me puede explicar cómo se supone que funciona una economía e industria moderna sin diésel? El diésel no es un lujo para vehículos privados. El diésel es el combustible que mueve los tractores de la agricultura, los barcos de la flota pesquera, los camiones que distribuyen los alimentos a los supermercados, la maquinaria pesada de la construcción y los generadores de respaldo de las centrales nucleares y eléctricas. Sin diésel, la cadena de suministro de una nación civilizada se derrumba en una semana.
Jeremy recuerda una ley económica y física inmutable. La evaluación entre el consumo de energía primaria de una sociedad y su Producto Interno Bruto, el PIB que le llaman, ¿no? Tiene un coeficiente matemático de 0,99. Esto significa que si le quitas a una economía el 10% de su energía disponible, su PIB cae exactamente un 10%. Si a Europa le quitas el 40% de su diésel y congelas su acceso al gas barato, la consecuencia matemática no es una recesión temporal o un estancamiento técnico. Las consecuencias es la entrada brutal e irreversible en una gran depresión estructural similar o peor a la vivida en la década de 1930. La entrevista es muy interesante. Y yo les he extraído esto lo escuchaba hoy que andaba manejando, una entrevista casi de una hora y pico. Y sí, Tucker Carlson también le pregunta con respecto a Kaja Kallas. Aparentemente Tucker Carlson tuvo la oportunidad de ser invitado en una cena y estar casi cerca, pues, de la presencia de Kaja Kallas. Y aparentemente la mujer es totalmente, no quiero decir insultos, pero digámoslo a nuestra manera latino, una total gilipollas. Y le pregunta a Jeremy que cómo es posible que la Unión Europea ponga este tipo de líderes en esas posiciones. A la cuestión de que Jeremy también se pregunta exactamente lo mismo. Oh, pero él también menciona, no solamente sea, también tenemos que mencionar a Van der Bruggen, a Ursula Van der Bruggen. Son totalmente ineficientes. Y bueno, pasemos al ataque diurno en Kiev, Raytheon y la piratería en el Índico, amigos. Mientras los analistas de Washington y los políticos europeos teorizan sobre hipotéticos planes de rearme para el año 2034, ¿m? Utilizando Ucrania para ganar tiempo, ¿no? En el terreno de combate, la física militar no perdona, amigos. Hoy, viernes 24, y quizás en este momento que estamos presenciando este video, las Fuerzas Armadas Euroespaciales rusas han llevado y siguen a cabo un ataque de precisión sobre la ciudad de Kiev a plena luz del día. La ejecución de un bombardeo masivo durante el día no es un detalle menor. Demuestra que las defensas antiaéreas ucranianas están devastadas, que Rusia ya no necesita la cobertura de la noche para penetrar el espacio aéreo de la capital. Los informes de inteligencia confirman el empleo de hasta 10 misiles balísticos de maniobra Iskander-M, 4 misiles hipersónicos Zircon. Pero lo verdaderamente impactante de este ataque diurno es el objetivo secundario y el momento elegido por Moscú. Allá ustedes, si ustedes consideran que esto es casualidad o no. Y es que el ataque se coordinó de manera milimétrica para que coincidiera con la presencia en Kiev de una delegación ejecutiva de alto nivel de Raytheon Technologies. Sí, la corporación multinacional estadounidense que fabrica los mismísimos sistemas de misiles Patriot. Moscú, como les digo, adrede o no, le acaba de dar una lección de física militar en vivo y en directo a los miembros del directorio de la industria militar estadounidense. Les ha demostrado en el corazón de Kiev y frente a sus propios ojos la absoluta incapacidad de la tecnología antiaérea occidental para rastrear, fijar o interceptar un proyecto que se desplaza a una velocidad de Mach 9 con capacidad de evasión táctica. Frente a esta abrumadora superioridad militar, ¿cuál ha sido la respuesta del mando en Kiev? La desesperación asimétrica.
Ucrania lanzó en las últimas horas una oleada masiva de entre 570 y 600 drones de largo alcance hacia la región de San Petersburgo. Pero observen cuidadosamente la selección de los objetivos. No atacaron infraestructuras petroleras ni refinerías, porque el sector energético ruso ha completado la instalación de sistemas de defensa de punto y guerra electrónica Krashuja, que inutilizan las señales GPS de los drones. ¿A qué atacaron entonces? Atacaron a los centros logísticos y almacenes de distribución de la plataforma de comercio electrónico Wildberries en San Petersburgo. El propio jefe de la red de unidades de drones de Ucrania, Robert Brovdi, alias Madyar, concedió una entrevista al diario británico Daily Telegraph, donde admitió abiertamente la doctrina detrás de estos ataques. Brody declaró sin tapujos que el objetivo de lanzar cientos de drones contra almacenes de mercancías civiles o granjas avícolas en la región de Sebabino no es un objetivo de valor militar, sino destruir la ilusión de vida cómoda y normal que mantiene la población civil rusa en tiempo de paz. Analicen la degradación de la doctrina militar. Gastar 600 drones de largo alcance para lograr que dos o tres, porque eso es lo que ha sucedido, dos o tres logren esquivar las defensas e incendiar un almacén de ropa o de electrodomésticos civiles, no cambia un milímetro la compresión de las fuerzas en el frente. Es una muestra patente de impotencia operativa de una estrategia de propaganda mediática para el consumo de prensa occidental. Piensan que van a hacer enojar a los rusos de a pie contra su gobierno. Lo que están logrando únicamente es un enojo impulsivo y reacio contra Ucrania. Escuchaba una entrevista de George Galloway con este periodista irlandés que reside en Moscú, Bo Choi, creo que es su nombre. Y él explicaba de que incluso ahora la derecha rusa le exige al gobierno no tener contemplaciones con los civiles ucranianos. Una fatalidad rusa tiene que ser pagada con fatalidades ucranianas. La situación se está poniendo muy caliente. Si lo que pretendían es derrocar al gobierno ruso internamente y crear una sublevación, pues no les está saliendo muy bien la jugadita, ¿eh? Y en el Teatro Naval del Mar Negro, la situación es igualmente terminal para el régimen de Kiev. El canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, saliendo de las reuniones estratégicas en Asia, ha declarado solemnemente que el acuerdo del grano está muerto y sepultado de manera definitiva. No habrá más corredores humanitarios ni concesiones marítimas que sirvan de cobertura para el contrabando de armas hacia Ucrania. En el transcurso de una sola semana, la aviación naval y los misiles de la flota del Mar Negro han atacado, inutilizado o hundido 27 buques comerciales que intentaban desafiar el bloqueo militar ruso en los puertos de Odessa, Chornomorsk, Yuzhny, Ismael y Nikolaev. Toda la infraestructura de grúas, depósitos de combustibles y terminales de grano de Odessa ha sido reducida a escombros operacionales. Así pues, ante la imposibilidad de usar Odessa, Ucrania intentó desviar su flujo de exportaciones e importaciones hacia el puerto rumano de Constanza. Pero los estudios logísticos de la propia OTAN confiesan una amarga verdad, una realidad terca. La red ferroviaria y de carreteras de Rumanía solo tienen capacidad para procesar el 20% de volumen de carga que movía el complejo portuario de Odessa. Ucrania está comercialmente asfixiada. Y frente a este escenario de parálisis total, ¿cuál ha sido la respuesta legislativa de la Unión Europea?
la aprobación de su paquete número 21 de sanciones, el cual incluye un mandato legal inédito y sumamente peligroso, autorizar a los navíos militares de los Estados miembros de la Unión Europea a interceptar y confiscar en aguas internacionales del Océano Índico a los petroleros de la llamada flota en la sombra, que transportan crudo ruso hacia la India. Llamemos a las cosas por su verdadero nombre en esta mesa de análisis, amigos. Confiscar cargamentos comerciales en aguas internacionales en tiempos de paz a naciones soberanas como la India o China no es diplomacia, no son sanciones económicas. Eso es piratería marítima, estatal, pura y dura. Si los países europeos deciden enviar fragatas al Océano Índico para abordar petroleros protegidos por la Marina India o la Armada Popular de China, estarán desencadenando un conflicto naval de escala planetaria fuera del teatro de operaciones europeo. Muy peligroso esto, amigos. Y bueno, entremos a la síntesis forenses. Llegamos al bloque de síntesis forenses de esta extensa segunda edición especial de viernes 24 de julio de 2026. Amigos, cuando ordenamos de manera fría las evidencias, las declaraciones directas de los comandantes retirados, los gráficos de rendimiento militar y los acontecimientos en los teatros de operaciones, pues nos encontramos con una imagen innegable de colapso sistémico en tres frentes interconectados. Primero, el colapso diplomático y la pérdida absoluta de la confianza. Como ha conseguido el coronel Douglas MacGregor y el analista Alexander Mercurius, y el propio Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, tras el fracaso de la cumbre de Áncoras en Alaska y el infructuoso encuentro entre Sergei Lavrov y Marco Rubio en Manila, cuestión de que hablamos de ello acá, ¿no? Las potencias del bloque multipolar, Rusia, China, Irán y sus socios del BRICS, han llegado a una conclusión definitiva. No se puede firmar ningún acuerdo ni confiar en la palabra de la administración estadounidense ni de sus europeos. Moscú y Pekín han comprobado que cualquier tregua o propuesta de paz ofrecida por Washington es únicamente una maniobra dilatoria para ganar tiempo, rearmar a sus apoderados y volver a lanzar ataques cuando les sea conveniente. Al destruirse la confianza diplomática, el canal de la negociación política ha quedado cerrado. Así pues, la resolución de esta crisis se escribirá de forma exclusiva sobre el terreno de combate. Segundo, la bancarrota de la doctrina militar y tecnológica de la OTAN. La revelación de que el sistema Patriot PAC-3 opera con un exiguo 3% de efectividad frente a saturaciones convencionales y un 0% frente a misiles hipersónicos rusos, sumado a la incapacidad de Europa para sostener su suministro de combustible diésel y la destrucción de la infraestructura de Odessa, amigos, esto demuestra que el bloque occidental carece de la base industrial y física para sostener una guerra de atrición a largo plazo. Las promesas de los políticos europeos sobre aviones de misiles o rearmes para el año 2030-2034 no son más que ejercicios de propaganda vacía para ocultar el derrumbe inminente de las defensas ucranianas del este del Dníper bajo el mando del retornado general Sergei Surovikin. Esta información ha sido proporcionada por el coronel Douglas MacGregor. Me imagino que él tendrá sus contactos por ahí para presentarnos todo lo que hemos escuchado el día de hoy, ¿no? Tercero, el peligro inminente de la escalada nuclear de desesperación. La falta de sobriedad y la desconexión total con la realidad de los mandos políticos occidentales, ridiculizados por el coronel MacGregor al comparar una guerra de destrucción masiva con un partido de fútbol, se define en el cuarto cuarto. Incrementa de manera exponencial el riesgo geopolítico más grave de nuestra época.
que ante el colapso inevitable de las posiciones militares en Ucrania y Oriente Medio. Sectores desesperados en Washington o Tel Aviv intentan el umbral de armamento nuclear táctico. Y eso sí, es de miedo. En Washington y en las capitales europeas se vive dentro de una burbuja de fantasía autoinducida, yo diría. Pero como siempre recordamos aquí en esta mesa, las leyes de la física, la matemática de los misiles, la economía de los combustibles y la realidad del campo de batalla no responden jamás a los deseos de los políticos, ¿verdad? Así pues, amigos, llegamos al cierre de nuestra emisión de hoy viernes 24 de julio. Como es tradición en este canal, frente a la complejidad de la geopolítica y el ruido ensordecedor de los tambores de guerra, volvemos la mirada hacia los principios eternos de sobriedad y discernimiento espiritual que deben gobernar a los hombres y mujeres libres. Sed sobrios y velad, amigos. La soberbia de las élites que gobiernan el mundo les ha hecho creer que podían jugar con el destino de las naciones, manipulando la verdad, destruyendo economías enteras y sacrificando cientos de miles de vidas humanas en el altar de la hegemonía y del poder terrestre. Amigos, cuando los gobernantes pierden la sobriedad, caen presas del engaño, de la soberbia y de la ceguera espiritual. Y las consecuencias de esa falta de soberbia las terminan pagando los pueblos con escasez, con miseria y con el error de la conflagración militar. Nuestra misión en este espacio no es infundir temor, sino brindar la verdad desnuda para que cada uno de ustedes pueda velar con sobriedad y sacar sus propias conclusiones. Mantener la mente serena, el criterio analítico frío, la preparación en sus hogares y la fe inamovible en Dios frente a los tiempos convulsos que se aproximan sobre la tierra. Así pues, no me queda más que decirles que agradezco profundamente su atención y su permanencia en esta transmisión especial. Nos reencontraremos muy pronto con nuevos expedientes de inteligencia. Les ha hablado Rodolfo para De qué hablan Geo. Que estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.